Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar con la última sección de toda esta presentación de los cambios, las modificaciones en la Biblia, en la versión Reina Valera 1960. O sea, vamos a entrar en la última sección en cuanto a la división del Antiguo Testamento, que es la etapa de los profetas mayores y menores. Y no hablo en detalle de ninguna cosa de esta porque esto es una presentación de datos, estadística, comparaciones, para que se escuche y para que se tenga en cuenta, y no puedo predicar. Quizás usted diría, ¿por qué no hablo un poquito más? Y es porque no puedo, no se puede. Son una cantidad de datos muy grande, muy importante, y luego de presentar todos los datos, uno podría dar una serie de estudios, dato por dato, los datos más importantes, el motivo por el cual están estas cosas. Pero en este momento esto no es una prédica, no es una enseñanza esclarecedora, sino es la presentación de la información en donde usted al escuchar ya compara que eso no es así, que ahí hay algo que no va, que tenemos una Biblia que no respeta la palabra de Dios, el Textus Receptus. Bueno, eso ya es importante y saber los libros y eso usted tiene la información. El resto luego se puede tocar varios temas en particular, hay mínimo 10 temas que se pueden tratar para ver claramente qué es lo que se persigue ahí. Primero, introducir un lenguaje vinculante con la evolución. Eso es lo primero que tiene esta versión bíblica. Segundo, eliminar la forma de hablar como Dios habló a su pueblo originalmente. O sea que ellos identifican que tú no estás hablando con el Textus Receptus. ¿Por qué? Porque tu lenguaje se ajusta a versiones corruptas. Ellos lo saben por eso. Entonces, el lenguaje, los términos que se usan, te identifica. Entonces tú no hablas la palabra de Dios, sino hablas la corrupción. Ellos lo saben lo que hicieron esto. Lo que no saben es el que no entiende nada de estos temas. Luego, cuando tú te refieres a los diferentes elementos de la historia, ellos saben si tú estás hablando de qué versión bíblica, porque ellos son los que hicieron las modificaciones. En cambio, si tú hablas como el Textus Receptus, no van a saber. No te van a poder sacar. Mientras que de la otra manera sí. Entonces, los cambios que ellos hicieron no solamente es para destruir el testimonio de Dios, secularizar y dejar un verdadero disparate de lo que debería ser la palabra de Dios, una burla, sino que también identifica que eso es lo que a ellos les interesa, porque según cómo lea, según cómo hable, porque no puede hablar otra cosa que lo que está escrito ahí, no queda otra. Entonces de esa manera usted está identificado, por un lado. Después hay varios temas en donde no le permiten a usted aprender correctamente para hablar exactamente en la precisión siempre. No. Te dejan todo ambiguo, cosa que nunca puede haber precisión. Tiene 2 o 3 opciones y más sobre una palabra que te modificaron. Y de esa manera no... Esto es un escándalo. Pero, ¿qué sucede? Los entiendo a muchos expertos, profesionales, eruditos, que ellos siempre vivieron del sistema y hablar abiertamente de esto que yo estoy hablando es un problema muy grande para ellos, que viven del sistema. Pero es mejor vivir honradamente y no ocultando cosas. Me acuerdo de una oportunidad, estuve escuchando a un erudito y el erudito hacía una leve mención de algo que yo sé y ahí nomás dejó. ¿Y por qué no siguió? Porque expresar y comunicar esas cosas afecta a lo peor de todas estas cuestiones, a los jefes de estas obras, y no quieren caer en esa. ¿Por qué? Porque pierden sus ventas, pierden su negocio, y entonces ellos están mucho más al tanto y al cuidado de esas cuestiones que de decir realmente la realidad, de ponerle el pecho a las balas. Y bueno, por eso estamos así.
Nos dicen hasta cierto punto las cosas y nada más. Y eso sucede a todo nivel. Usted se va a algún lugar y pregúntele a un profesor en teología, a un doctor en divinidades, a un dígame licenciado. A medida que usted vaya indagando, va a llegar a un punto donde le va a decir, sí, sabe que para esos detalles tendría que ver tal cosa. Y usted le pregunta, pero entonces que nosotros tenemos cualquiera. Y pudiera ser, no te va a precisar nada, ambiguo como esto que tenemos. ¿Por qué? Porque si ellos lo saben, pero es un modo de vida, un negocio que te vas a terminar en el infierno por la eternidad. Pero mientras tanto ellos están en eso. Estafando, defraudando, manejando dolos. Pero claro, no lo quieren decir porque ellos son amorosos, amables, bondadosos. Terrible. Pero se llegó a ese nivel de hipocresía y de falsedad. Vamos a ingresar en los datos y esencialmente ir mostrando de esta etapa de los profetas mayores y menores en general los números, esencialmente, datos para los programas que vamos a dar en esta etapa, profetas mayores y menores. Si hablamos de Isaías y vamos al detalle, Isaías tiene 316 versículos alterados, pero siempre mirando hasta mínimas variaciones. De tal manera que eso va a ser siempre objeto de controversia, de que no es para tanto, que hay que dar un margencito, esto no es tan rígido. Entonces, para que uno no entre en esa controversia sin sentido, porque es una leve desviación, entonces vamos a tomar lo que es más clara las modificaciones. Entonces en el libro de Isaías tenemos, viendo todo, 316, pero vamos a dejar 180, que son claros, que ahí no se puede negar. 180 versículos modificados, pero en total son 316. En Jeremías vamos a utilizar 160, que no se puede negar, aunque hay con modificaciones mínimas 286. En el caso de Ezequiel vamos a utilizar 110 versículos modificados. Cuando digo vamos a utilizar son los que vamos a tomar como referencia. No es que los vamos a exponer a todo eso, son los que vamos a tomar como referencia. Cuando en la realidad en Ezequiel hay 218 versículos, si uno va al mínimo detalle, modificados. En el caso del libro de Daniel tenemos 125 versículos modificados yendo al detalle, pero vamos a tomar 45, lo que son absolutamente innegables. Entonces, los que van hasta mínima desviación, mínimamente hay un total de 945 versículos, pero vamos a tomar solo 495 que son innegables. Lo otro puede entrar en controversias que no tienen sentido. Pero son variaciones. Y mire, le voy a contar esas mínimas variaciones para que usted entienda qué puede hacer una mínima variación. En un juicio, por una coma o una palabrita, una coma mal ubicada, usted puede perder un juicio que tiene absolutamente ganado. Así que imagínese lo que significa un mínimo detalle. Usted puede tener un juicio sumamente ganado, pero por una coma, un error, un descuido, usted puede perder un juicio. O el juicio no puede salir a favor. ¿Por qué? Porque no está presentado como corresponde. No es tan así como lo quieren vender. En una oportunidad estaba yendo hacia un lugar, paseando, recorriendo lugares donde me movía en mi juventud, y llego a un lugar y un hombre me pregunta, me dice, ¿me puede decir qué colectivo tengo que tomar para ir a tal lugar? Y le pregunto, ¿cómo? Me dice, ¿qué colectivo, qué medio tengo que tomar para ir a tal lugar? Le digo, usted está lejísimo de ese lugar. Le digo, aparte, donde usted está parado es al revés de donde tiene que ir. Y le digo, mire, si usted quiere ir a donde usted me dice, realmente tiene que ir. Primero tomar un colectivo del otro lado, al revés tiene que ir. Y tiene que ir hasta tal lugar. Y de ahí tomarse un tren hasta tal lugar. Y de ahí tomarse otro medio. Y de ahí recién va a viajar hasta donde usted me dice. Usted está lejísimo. Esto es al otro lado de la provincia. Y bueno, ¿por qué estaba ahí? No sé. Era un domingo a la mañana. Puede ser que haya sido una noche complicada. Y terminó ahí en ese lugar. Pero mínimas desviaciones te pueden estar
muy lejos de la realidad que Dios decía y muy lejos de cualquier realidad. Pero vamos a tomar aquellas que son absolutamente innegables. Y de esas 495 versículos de los profetas mayores y menores que son absolutamente innegables, aunque los otros tampoco son innegables, pero para no entrar en controversia, hay 200 que son agresivos y fuertemente terrible el cambio. Todo lo contrario, otra cosa, nada que ver con lo que se habla. Bueno, hay 200 versículos con esa situación. Vamos a mencionar un repaso de las palabras que ya hemos dado anteriormente, porque todo este sistema comienza en el Pentateuco, avanza posteriormente en los libros históricos, de acuerdo al orden bíblico que nosotros tenemos, sigue por los poéticos, aunque son paralelos a la historia, y los profetas también son paralelos a la historia, pero los llevamos en el orden del que están en la Biblia, en el texto bíblico. Y de esa manera vamos a mencionar los cambios que encontramos en el libro de los Salmos, lo más importante, porque esto sigue ese patrón, es una agenda. Es un tomado de la Casa Blanca, de un lugar donde es, digamos, sería la Facultad de Teología de Lucifer. Ahí enseña él, ahí enseña el mismo diablo personalmente. Ahí se van los falsos pastores, los pastores satanistas, y toda esa gente va ahí, y de ahí ellos reciben la doctrina que luego circula por la Facultad de Teología, los seminarios, los institutos, y termina en las radios y en las iglesias, y todos compran porque es de adentro que viene, ¿vio? Pero nadie de ellos sabe que eso viene del mismo diablo. El mismo Satanás inspiró esa catástrofe educativa. Pero eso es así, como se lo digo, tal cual. Entonces, para ver los mínimos detalles de esa catástrofe en esta versión, porque ¿qué dijeron una sociedad llamada los jesuitas? Que el que la fundó era un judío. Así como vio la iglesia, Satán la fundó un judío, en California, Antoine Lavey, era un judío. El que formó la orden de los jesuitas, en el tiempo de la Reforma, era un judío. Los judíos son el gran problema de la humanidad hoy y siempre fueron con el pueblo de Dios. Cuando le tocó su tiempo fueron con Israel, en el tiempo de Israel, fueron el problema de Moisés, fueron el problema de los jueces, fueron el problema de los reyes, fueron el problema de los profetas, los mismos judíos ocultistas. Siempre fueron los mismos. Nada más que esto está oculto a la sociedad y en gran parte a la iglesia y en gran parte hasta el mismo Israel. Es una élite que siempre se ocupó de todo esto que estamos viendo acá. Es una élite que odia a Jesús, el Mesías, odia el Evangelio y odia todo lo que tenga que ver con Dios. Está muy identificado con la masonería, la cual ellos manejan. Entonces, estos cambios es una agenda que viene desde el inicio de la iglesia, pero que recién se pudo aplicar a partir del 1881 con Westcott y Hort. Y ahí comenzaron, porque esto que estamos hablando es la parte corrupta de las Biblias. Todas las corrupciones que se hicieron desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta 1881 se juntaron en ese texto. Y todas las Biblias corruptas de este tiempo vienen de ese texto. Pero de todas las corrupciones diseñadas por Satanás durante todos esos 1900 años prácticamente. Lo juntó ahí y de ahí comenzó a sacar las distintas ediciones para la perversión. O sea que esto es un texto corrupto, espurio. Así que cuando usted se quiera quejar con argumento, ¿qué le van a decir? Y si vos estás usando una Biblia nuestra. Si vos querés una Biblia, buscate la tuya, el Textus Receptus. La que vos estás usando es una Biblia nuestra. Una Biblia que nosotros, por amor, damos a la sociedad. Así. Esto regularmente se dice es un fraude, ¿vio? Pero claro, sin la intervención interna no se puede conseguir estos resultados. Entonces, si vamos a las palabras que se modificaron en los Salmos, vamos a ver que la palabra pobre le cae mal a esta edición. Entonces, en los Salmos, 15 veces la palabra pobre fue tapada por otras palabras.
Es una Biblia que aborrece la misericordia, porque 14 veces la palabra misericordia se cambió por otra, que no tiene el mismo efecto ni resultado. Es una Biblia que aborrece hablar directamente, como Dios lo dice. Entonces usa ambigüedades. Y en vez de decir sepulcro, sepultura, que 12 veces, pusieron Seol, que tienes 3 opciones. Y bueno, y manejate, arreglate. Y así aborrece la santidad. Ellos siempre hablan del lugar santo, porque un lugar santo solamente es un lugar apartado, no que tiene santidad. Bueno, entonces la parte que habla de donde están las santidades de Dios, no, ahí no, te ponen monte santo que no define nada. Y así modifica todo el lenguaje. Esta versión, en el caso de los Salmos, aborrece la palabra perfecto. Y puso la palabra íntegro para que la palabra perfecto no esté en la mayor cantidad de veces que sea posible. O sea que lo perfecto, tanto en el hombre como en Dios, afuera. No quiere que se hable del rostro de Dios. Ellos hablan de la presencia u otra manera de decir, pero rostro de Dios no, en toda esta Biblia. Cuando Dios siempre habló de presentarse para ver mi rostro, dice él cuando iban a Jerusalén. No, presencia o cualquier otra cosa, no, eso no. Y el mundo espiritual totalmente tapado. Las palabras totalmente mezcladas. Si Dios hablaba del alma, ellos pusieron ahí el espíritu. Si Dios hablaba del espíritu, ellos pusieron el alma ahí. Y de esa manera es un pandemonium total. Vamos a ver en los Salmos, en el caso, de Proverbios y Eclesiastés, la palabra que más veces se taparon es la palabra burlador, porque en realidad el lenguaje que se usa para referirse es esencialmente burlador. ¿Qué tenemos nosotros? Escarnecedor, que es una cosa mucho más lejos de eso. Y luego sigue el mismo sistema, la metodología, donde hay un delito grave, hoy tenemos un delito insignificante, calificado por esa versión bíblica. Y donde hay un delito mínimo de algún hombre de Dios, se pone la calificación de un grave delito. ¿Por qué? Porque es un aborrecimiento a Dios y su palabra. Si uno va al libro del profeta Isaías, va a encontrar que lo que más se tapó allí es la palabra sábado. ¿Por qué? Porque es muy importante durante todo el transcurso de esta Biblia taparlo, porque si no se le puede tapar la olla en algo, una mentira monstruosa, con la cual han engañado a todo el cristianismo. Entonces mejor que esa palabra no esté porque se puede tapar la olla. Por eso lo han puesto así, mejor pongamos días de reposo. Luego, hay palabras, supongamos que en Isaías usted lee, nosotros tenemos en las orillas de tal cosa, en las orillas, del mar en las orillas. Cuando regularmente el texto habla de las islas, entonces no hacen hablar de otra manera. Sigue el asunto del tema de, en vez de decir perfume, dicen incienso, y de esa manera tú hablas de otra forma. En vez de mencionar la visita de Jesús y de Dios a la tierra, se habla de que castiga nada más, porque no quieren hablar ni que sea común la visita. ¿Y cuántas veces aparece Jesús visitando? En el orden general está entre los 10, en el puesto entre los 10 más mencionados que cambiaron. No quieren que tú tengas como normal que Jesús viene y visita. Claro, es lo que siempre hizo y siempre hará. Pero en esta Biblia está totalmente eliminada esa posición. Y así siguen las cosas de una forma... Podemos ver eso que te he mencionado recién sobre la visita. En el profeta Jeremías, 20 veces está tapada la visita de Dios. ¿Por qué? Porque las profecías habla de el momento de Jeremías y luego el futuro. De la visita del Señor siempre. El Señor visita para los lugares. No, ahí totalmente cambiado. Y luego sigue el sistema del perfume para el Señor. No, nunca vamos a mencionar vasos como es la marca de las cosas del Señor, sino ese utensilio, otro lenguaje, para que se identifique que está usando una Biblia espuria, ¿no? Y así siguen y siguen, el mundo espiritual tapado,
Ponen chacales en lugar de dragones para que nunca veas nada espiritual ahí. No hay un mundo espiritual allí, un mundo de los espíritus no hay. ¿Por qué? Porque donde había algo mención del mundo espiritual, en el más del 90% de las veces se pusieron cosas naturales. De esa manera el testimonio es totalmente otro. Totalmente otro. Si algo yo me sorprendía antes de ver el Textus Receptus, era cómo había tan poca espiritualidad. Realmente me sorprendía que haya tan poca espiritualidad. No es que había poca. Sacaron la espiritualidad para que no haya esa visión allí. Así que usted en este texto, lleno de cambios, lleno de desviaciones, lleno de falsedades, ¿en qué va a terminar el lector? En cualquier cosa. Va a entender cualquier cosa. Y va a llegar el momento en que se va a encontrar con tremendos problemas, porque cuando escuche que eso está cambiado, ¿qué hace? ¿En qué realmente confié? ¿En qué creí? Y bueno, creyó en una estafa, creyó en un fraude, creyó en una mentira. Y cada cosa que usted creía tiene que ver si es cierto que es así. Cada versículo que usted entendía una cosa tiene que mirar a ver si es cierto. A eso se llegó porque nunca los pastores dijeron la verdad sobre estas cosas. Eso lo manejaron a nivel académico, a nivel seminario, a nivel universidad. El resto, nunca le digas nada. Uno diría así, amablemente, déjalo a los idiotas útiles que sigan así. Ellos son los que tienen que proveer lo que nosotros necesitamos y con eso ya está. Hasta ahí llega la gracia para ellos. ¿Qué más hicieron? La mención de infierno en esta Biblia prácticamente está eliminada. Mínimamente si es que aparece. Pusieron Seol o Hades, que son palabras ambiguas. Tú puedes tomar 1, 2 o 3 lugares para eso. ¿Cuál te gusta más? Y Dios no es así, Dios es directo. Dios porque Él no tiene ninguna necesidad de mencionarte cosas ambiguas. Entonces, esta Biblia se caracteriza por las ambigüedades, por no ser directa sobre las cosas, por cambiar el testimonio de Dios, por cambiar la sentencia de Dios, por cambiar aquello que Dios describe y dice, por lo que dé resultado el cambio de palabras. Así está todo esto. En el libro de Daniel es donde más se trata los asuntos de cómo en vez de hablar el lenguaje de Dios en cuanto a la profecía, se habla un lenguaje totalmente del otro reino esotérico, místico. Porque en el mundo místico no tienen otra de probabilidades, por lo cual se trata de interpretación. Y ellos dicen, puede fallar, puede fallar. Pero Dios no falla. Dios no tiene ningún error, no tiene ninguna declaración que falle. Cuando Él habla de probabilidades puede suceder alguna cosa que no se cumpla, pero Él ya mencionó que hay probabilidades. Pero si es una sentencia fija, esa se va a cumplir sí o sí. Bueno, en esas declaraciones fijas de las cosas que Dios iba a hacer en la historia de la humanidad de hace 2600 años para acá, esas son declaraciones firmes y fijas. Esas van a suceder exactamente así. 23 veces se cambió esa expresión que fija las cosas por palabras ambiguas. Cuando la mayor cantidad de veces del libro de Daniel es la declaración fija de las cosas. Está cambiado a ser una declaración opcional casi. Luego mezcla el mundo espiritual, para que de esa manera uno crea que se está hablando de los demonios cuando en realidad se está hablando de Dios. Es una perversión tremenda. Tremenda. Donde dice dioses santos, uno ya sabe que dioses santos, ¿dioses? Tiene que ir al otro lado. No, son ángeles santos de Dios. Donde dice dioses, regularmente está hablando de los ángeles santos de Dios. Si dice dioses, usted sabe que se vincula al otro mundo. Entonces, ¿qué hace? Un descalabro en la cabeza del que no sabe estas cosas. Y así van una cantidad de cosas que llegan a 2.318 palabras cambiadas. Y Eugenio Nidas dijo claramente que en esta versión
en esta versión de la Biblia se cambiaron con relación al Textus Receptus más de 70.000 palabras. Y hablando de ortografía y detalles ortográficos, más de 100.000. Ahora lo puede ver, lo que yo estoy mostrando es lo mínimo. Esto es lo mínimo que se puede. Cuando hablo de 2.318 palabras es lo mínimo. ¿Por qué no se dice nada? Bueno, se ve que no les interesa la verdad. Si ahora vamos a los profetas menores, lo que más se tapó es que Jesús visita. Eso usted no lo ve ahí, porque pusieron otra palabra. Y de esa manera sigue claramente con el libreto que viene desde el Génesis. Entonces, para ir cerrando este programa y continuar con la presentación en el próximo, quiero mencionar un número general, no exacto, sino general, que nos marca más o menos qué es lo que hicieron para usted entender cuál es lo que perseguían. La palabra presente, que es un acto de adoración a Dios que se hacía en el Antiguo Testamento, 82 veces se cambió. Para que usted no entienda por algo ambiguo. Entonces, ¿usted cuál de esto es? No sabe. Si no va al Textus Receptus, no sabe de qué se trata eso. El lugar que Dios hizo, la casa de Él, en el monte Sinaí, no se lo llamaba por la forma que Dios dijo, sino por otra forma. Un aborrecimiento total a la casa de Dios. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El tabernáculo del testimonio, porque Dios daba testimonio ahí de día estaba las nubes y de noche el fuego, y ahí Moisés hablaba con Dios boca a boca en el lugar, en el oratorio, allí, que eso tampoco tenemos hoy. Ese testimonio, esa mención del testimonio, que Dios daba testimonio ahí, porque Él estaba ahí, 70 veces se cambió. Para que usted hable de otra cosa. Hable del acto de reunirse, pero no del lugar de Dios. Luego el día de reposo, tenemos nosotros, que es el sábado, se tapó 67 veces por día de reposo. ¿Por qué? Porque el que lee la Biblia sin tener conocimiento de cómo era el asunto, o sea, va a tomar ese al día de él. Si él descansa el martes, será el martes. Si él el jueves, será el jueves. Porque es su día de reposo, pero la Biblia no habla así. Dios es preciso, era el sábado. Bueno, lo taparon por desastre que pueden tener si el sábado queda claro, y si usted puede leer con la palabra sábado varias cosas, va a reventar un montón de cosas. Entonces, ¿qué pusieron? Día de reposo, y por eso hicieron esta Biblia así. Cuando hablemos del Nuevo Testamento va a salir eso. Luego, en vez de hablar el lenguaje de Dios y la marca de Dios en sus cosas, que la marca de Él es vasos, cada cosa de su servicio, de su casa, de su templo, de su lugar de adoración, herramientas o ministerios humanos, Dios les llama vasos. ¿Qué tenemos nosotros? Otra palabra. Otro lenguaje. O sea que no vamos a hablar como Dios definió. Otra cosa vamos a hablar. Luego aquello que era todo el culto levítico consistía en hacer perfume a Dios. Ya sean los sacrificios de animales, ya sea por el cebo que se quemaba, todo lo que se presentaba en el altar de bronce era por ese motivo. ¿Qué se hizo? Se eliminó todo lo posible. ¿Por qué? Porque el lenguaje del Antiguo Testamento se basa en los olores, los perfumes, agradable o desagradable. Ese es el lenguaje de todo el Antiguo Testamento, totalmente eliminado. Lo que tiene que ver con los derechos de las personas, que son tu bendición como ciudadano, tus derechos, todo aquello que a ti te corresponde, que es beneficio para ti, esa palabra tan importante, afuera lo mayor veces posible. Para que tú veas lo que normalmente se ve ahí, una esclavitud. Pero no hay esclavitud allí. Hay un pueblo libre, un pueblo que sirve en libre albedrío y bueno, tiene sus consecuencias si no lo hace. Pero en libre albedrío. ¿Qué sucede con esta versión? ¿Cómo manejan esta versión? Ve esclavitud. Usted. Insertaron palabras que nunca estuvieron ahí, como propiciatorio, nunca estuvo ahí. La palabra que estaba ahí era cubierta. Insertaron ahí las palabras, el nombre de la diosa madre pagana, cuando nunca estuvo en el Antiguo Testamento, lo insertaron
¿Cuántas veces tenemos mencionado aquí? 28 veces. ¿Cuántas veces se eliminó que Jesús visita la tierra y va a los distintos lugares? 32 veces. La palabra derecho, 34 veces. Sobre el perfume para Dios, 41 veces en el Antiguo Testamento. Una palabra tan importante como lo es reconciliar, como fundamental para el hombre, 22 veces quitada. Cuando se habla de los sacrificios, que es lo que se presenta para lo que sea en ese culto, porque se basaba en sacrificio, 20 veces fue quitada la palabra sacrificio para minimizar a lo mínimo posible esa palabra, porque la aborrecen. No quieren un sacrificio expiatorio, ellos se arreglan solos. Y el mundo espiritual, que es Belial 9 veces quitado en los libros históricos, y todo el resto del mundo espiritual que se maneja hoy como ayer, pero de aquel entonces eliminado. Por eso es que usted no ve espiritualidad. Bueno, todo eso lo hicieron para que usted tenga una Biblia en donde no va a encontrar las cosas que necesitaría saber. Y bueno, es simplemente un libro adecuado al ecumenismo, no es más que eso. Bueno, hasta aquí llegamos en este primer programa. Continúo en el siguiente, ya se fue el tiempo, y vamos a tratar distintas cosas antes de hablar versículo a versículo a partir del libro del profeta Isaías. Nos vemos y estamos en la próxima audición. Hasta entonces, si Dios así lo permite.